Buenos días para quienes nos acompañan en este bello auditorio de la sede de Medellín, de la Facultad de Minas, de la Cátedra Patiño Restrepo. En la mesa me acompañan el decano de Minas, John William Branch, el vicerrector de la sede, el profesor Carlos Salazar, y nuestro conferencista de hoy, el profesor Darío Valencia. Cuando preparamos la cátedra que le dimos el nombre Patiño Restrepo, pensamos en diferentes personas que hubieran vivido la reforma de Patiño del año 65, que precisamente el 25 de marzo cumplió 50 años. Y cuando pensamos, pues era importante no solamente verla desde Bogotá, sino ver las sedes, y por eso el hecho de que estemos hoy en día aquí en la sede de Medellín, como lo vamos a hacer el 5 de mayo en la sede de Manizales, y con personas que hubieran vivido directamente esa reforma o la hubiesen estudiado históricamente. Esa ha sido básicamente la metodología que hemos seguido con la Cátedra Patiño. Y hoy nos acompaña pues un profesor de la Facultad de Minas, ex rector, y un profesor bisoño para aquella época de la reforma Patiño, y por eso la experiencia viva de lo que fue la reforma Patiño desde la sede. La otra persona con quien habíamos conversado, básicamente el decano, era el doctor Nicanor Restrepo, quien había aceptado acompañarnos. Lamentablemente se nos adelantó en el camino, y les propongo no solamente aquí en el auditorio, sino en la videoconferencia que estamos transmitiendo para Bogotá y para Manizales, un homenaje a su pensamiento con un minuto de silencio. Muchas gracias por aguantarnos. A ver, la metodología que hemos seguido en esta cátedra, les explico someramente, ha sido una serie de charlas. La primera charla obviamente fue a cargo del profesor José Félix Patiño. Quien quiera oírla pues está en la página web de la Vicerrectoría de Investigación, Cátedra Patiño. Posteriormente un contexto histórico que estuvo a cargo del profesor Francisco Gutiérrez Sanín. No solamente un contexto nacional, sino un contexto internacional. Bien ustedes saben, la reforma Patiño en ese momento pues hacía parte de un programa del gobierno de los Estados Unidos como contraposición a la Revolución Cubana, que se conoció como la Alianza para el Progreso, y de allí hubo una serie de informes, como por ejemplo el informe Atcon, que para quienes vivimos posteriormente como estudiantes, pues era básicamente un foco de discusión alrededor de lo que fue la reforma. La tercera conferencia pues va a estar a cargo de el profesor Darío Valencia. En la cuarta la haríamos el 28, también acá en Medellín, que oportunamente diremos quién estaría con esta cátedra, con esta conferencia. La siguiente, que haríamos también transmisión por videoconferencia, sería en la sede de Manizales, con el profesor Carlos Enrique Ruiz, quien para la época era estudiante de Ingeniería Civil de la sede de Manizales. Y finalizaríamos la primera semana de junio con la conferencia del profesor Antanas Mocus desde el Auditorio León de Greiff. Paralelo a estas
conferencias hemos venido haciendo una serie de talleres, uno de ellos sobre un tema fundamental para la sociedad, pero que tiene que ver obviamente con la educación superior, que es la ética, y otro taller que ya realizamos sobre la relación entre primaria, secundaria y educación superior en Colombia. A mediados de mayo haremos una tercera taller sobre el pensamiento académico de educación superior en Colombia, sobre todo aprovechando la última época en la cual pues todo lo que fue las actividades para el nombramiento de rector, pues profesores que hicieron planteamientos alrededor de lo que es la educación superior en Colombia. Todo esto va a ser llevado a un libro que está a cargo de un literato quien a través de estas conferencias y talleres pues va a colocarlo en forma de libro y que esperamos en el transcurso del siguiente semestre que ya esté a disposición de toda la sociedad. Específicamente en esta charla, yo quisiera agradecer obviamente a la Facultad de Minas, a la sede de Medellín, obviamente a usted, profesor Darío, por acompañarnos en esta cátedra y sobre todo a la dirigencia con la cual se organizó para hacerla desde aquí de Medellín a cargo de la Decanatura de Minas, liderada por John William. Entonces la metodología sería darle la palabra luego al decano para luego entrar ya directamente en la charla del profesor Darío. Nos va a estar escuchando, pues, como les decía, en las dos sedes, la de Manizales y la de Bogotá, pero allí, como ustedes pueden ver, está el doctor José Félix Patiño, quien va a estar atento y obviamente va a haber intervención de él y preguntas y comentarios, que es lo que queremos hacer en este tipo de cátedra. Cuando se pensó en la cátedra como tal, este año, como les digo, se cumplen los 50 años, lo hicimos basado en dos preguntas, y es cómo esa reforma, que luego fue la base del modelo de educación superior que tomó Colombia para todas sus universidades, ha servido para el desarrollo social, académico, empresarial, político en Colombia. Y la segunda pregunta es si ese modelo, que hoy en día es vigente después de 50 años, sigue siendo vigente por las realidades actuales. En las conversaciones con el profesor Darío Valencia, pues él hará una introducción histórica porque generalmente se ha visto la reforma desde la sede de Bogotá, pero es importante saber cuál era la vivencia en lo que en aquella época era la seccional de Medellín y hoy en día es la sede de Medellín. Sobre ese hecho pues se han escrito diferentes libros, pero yo creo que esa vivencia es fundamental y ese análisis que es lo que queremos que se haga con el profesor Darío Valencia. Y finalmente, pues no todo, cuando se analiza cómo fue la reforma, pues fue fácil, y eso pues en la charla del profesor José Félix Patiño pues nos lo comentaba. Hubo de todas maneras oposiciones, y la pregunta, profesor Darío Valencia, es cuáles fueron esas críticas que se vivieron para aquella época. Con ese contexto, entonces, quisiera darle la palabra al profesor John William y agradecerle nuevamente por la organización de esta cátedra aquí en la sede de Medellín. Gracias, profesor Horacio. Bueno, buenos días a
a todos. Gracias por la asistencia a esta convocatoria que se ha hecho desde la Vicerrectoría de Investigación para conmemorar los 50 años de la Reforma Patiño, en cabeza del doctor José Félix Patiño, que nos acompaña desde Bogotá, como lo pueden ver en pantalla por videoconferencia. Agradecerle muy especialmente pues, a toda la organización de esta cátedra, en cabeza del profesor Horacio Torres, pues nos invita al comité, pero además considera que desde la sede de Medellín era importante llevar a cabo también una discusión alrededor de lo que significó esta reforma, no solamente para la universidad, sino para el sistema universitario colombiano en general. Y lo vimos entonces como una posibilidad de que en Medellín conociéramos y reconociéramos el impacto de dicha reforma para el momento, pero también para el hoy. Y desde ahí entonces nos dimos a la tarea de identificar quiénes podrían, en el contexto actual, acompañarnos en dicha tarea que nos habíamos comprometido a coordinar desde Medellín. Muy diligentemente, el doctor Valencia, doctor Darío Valencia Restrepo, que es rector, exdecano de esta facultad, profesor nuestro, y a quien apreciamos y estimamos bastante, y queremos de nuevo agradecerle aquí públicamente su deferencia por atender esta invitación y muchas otras que le hemos hecho en los últimos tiempos y que ha estado atento a colaborar y a acompañarnos, por supuesto, pues, en esas iniciativas. Pues el día de hoy nos corresponde en esta conferencia pues escuchar de primera mano lo que desde el punto de vista del doctor Valencia Restrepo significó la reforma Patiño en una mirada desde las sedes. Así que de nuevo, doctor Valencia, muchas gracias. Profesor Horacio, mil gracias pues también por considerar a la sede, a la facultad y en general pues a la institución para llevar a cabo pues, como lo he dicho en varias oportunidades, el poder reconocer lo que eso significó es importante para esta generación de estudiantes y profesores que hoy estamos aquí en este auditorio. Así, profesor Darío Valencia, que yo doy la palabra y muchas gracias a todos pues, por su asistencia, al vicerrector que también nos acompaña y que por supuesto nos estarán también apoyando para la siguiente sesión del 28 de abril, que será en el Auditorio Gerardo Molina a la misma hora y que tendremos pues oportunamente para su información quién será el nuevo conferencista. Muchas gracias. Gracias, John William. Entonces, repito, sobre la charla del profesor Darío Valencia, pues son 3 puntos. Lo que es el hecho histórico desde la sede, los libros que se han escrito alrededor de la cátedra y las críticas que ha habido sobre la reforma Patiño. Al final, quienes estén interesados en comentar o en hacer preguntas, como estamos haciendo videoconferencia, entonces los asistentes de la cátedra pues pasarán unos minutos antes, pero quienes estén aquí en el auditorio, quienes estén por videoconferencia, pues pueden entrar aquí a la página www.investigacionunaleduco.com/focopatino y allí pues pueden hacer las preguntas que formularemos al final de la charla del profesor Darío Valencia. A mí me gustaría, si me escucha, doctor José Félix, que al final de la charla del profesor Darío hiciera usted algunos comentarios, aunque estoy seguro que el profesor Darío le hará algunas preguntas y de esa manera interactuamos con respecto a las palabras del profesor Darío. ¿Le parece, doctor Patiño? Por supuesto, profesor Horacio, y un saludo muy especial a todos ustedes en la mesa de esa muy ilustre y benemérita facultad que es la Facultad de Minas. Gracias, doctor Patiño. Entonces le doy la palabra al doctor Darío Valencia y comenzamos, doctor Darío. Buenos días. Sea lo primero agradecer al
Horacio Torres, distinguido profesor, al señor decano, al señor vicerrector, pero muy especialmente un saludo muy respetuoso al doctor José Félix Patiño, cuya rectoría recordamos con admiración y con afecto. También me uno al homenaje a Nicanor Restrepo Santamaría, a quien conocí muy de cerca y supe de su amor por la academia y en particular por la Universidad de Antioquia. En aquellos días el gobernador, que era él, nombraba el rector de la Universidad de Antioquia. Perdón. Y él me nombró rector y pude seguir de cerca su amor por la universidad, el apoyo que siempre brindó a mi gestión, y por eso no me sorprende que él hubiera aceptado venir este día a acompañarnos en esta reunión. Bien se sabe la trascendencia histórica que tuvo la Reforma Patiño, principalmente en Bogotá. Eran días muy difíciles de conflictos y se le dio gran impulso a la Oficina de Planeación y se desarrolló un plan para toda la universidad, algo que no era muy común en esa época. Y se propició la integración de la universidad mediante los departamentos que pasaron a ser la unidad académica básica y no la facultad. Eso en Bogotá significó que de 34 facultades que había se pasara solo a 11. Pero tal vez no se conoce también cómo vivió la Facultad de Minas esa reforma, y yo lo extendería a lo que en esa época se llamaba seccional, no sé de cómo hoy. Entonces, como quiero ser muy preciso, voy a leer unos pequeños apartes que señalan con claridad los efectos de la Reforma Patiño en la entonces seccional Medellín y en particular la Facultad de Minas. ¿Cuál era la situación académica de la Facultad de Minas y también la de seccional con anterioridad a la Reforma Patiño, cuando quien les habla iniciaba su trabajo como profesor en dicha facultad? La actividad central y casi única era la educación profesional correspondiente a las carreras de Ingeniería Civil, de Geología y Petróleos y de Minas y Metalurgia. Los profesores dedicábamos prácticamente todo el tiempo a dictar clase. Algunos profesores colaboraban con la administración académica. En general, la investigación era vista como una actividad individual y marginal, y muy pocos profesores la ejercían. La extensión era casi inexistente. En resumen, de las tres funciones clásicas de la universidad, docencia, investigación y extensión, la docencia era la preponderante. Los profesores nos identificábamos con las carreras y podríamos decir que no existían los claustros de profesores por áreas del conocimiento. Recuerdo que los escasos claustros tenían lugar en el aula máxima, esta misma que hoy nos congrega, y a ellos se invitaba a todo el profesorado. Y ahora veamos qué sucedió con la seccional Medellín. La seccional existía de nombre. Sus tres facultades, Minas, Agronomía y Arquitectura, no tenían ninguna comunicación entre sí y para los asuntos importantes dependían de los directivos centrales de Bogotá, con unos trámites muy dispendiosos, lentos, porque la descentralización era prácticamente nula. Al aparecer los departamentos académicos, que es un elemento central de la Reforma Patiño, la facultad deja de ser la protagonista central y la unidad académica básica resulta ser el departamento. Al aparecer los departamentos académicos, los profesores empezamos a identificarnos con áreas disciplinarias o profesionales. El departamento tenía que seguir sirviendo a algunas carreras, pero el área correspondiente tendría que ir más allá. Podría empezar a desarrollar sus propias actividades de investigación y extensión.
Aquello significó también una integración de la seccional. Un departamento, por ejemplo el de Matemáticas y Física que se había creado en la Facultad de Minas, ahora haría sus servicios no solo a la Facultad de Minas propiamente, sino a las dos restantes facultades en las respectivas áreas de Matemáticas y Física. Surgió asimismo el claustro de profesores por departamento, de gran importancia para tratar los problemas de la respectiva área del conocimiento, así como para propiciar la identidad y el avance de la misma. Aquellos pasos de integración fueron el comienzo de lo que pocos años más tarde permitiría la creación de la sede Medellín, con su correspondiente vicerrectoría, y el nuevo contexto facilitó la creación en 1975 de las facultades de Ciencias y de Ciencias Humanas en dicha sede. O sea que, en resumen, la influencia sobre la facultad fue decisiva para el desarrollo de áreas específicas de conocimiento, que iban más allá de una formación puramente profesionalizante, dijéramos un poco como la Universidad Francesa, y se siguió el modelo de departamentos muy conocido en la Universidad de los Estados Unidos. Sin esos departamentos no se habría podido lograr la integración de la seccional. Las tres facultades no tenían ninguna interacción entre ellas. La única interacción era cada facultad con los directivos centrales en Bogotá. Entonces, la departamentalización permitió esa reunión, esa integración, esa interacción que hizo posible, ya con tres facultades integradas, crear una sede y dotarla de una vicerrectoría que le daba ciertas atribuciones delegadas por el rector desde Bogotá. Y entonces, ya como sede, con vicerrectoría, se propuso una ampliación del radio académico de la sede, que tenía un acento muy tecnológico, y se quiso desarrollar entonces ciencias básicas, matemáticas, física, química, biología y ciencias humanas. Entonces, creo, Horacio, que fue muy trascendental históricamente para la facultad y para la seccional. Hoy tenemos una sede mucho más completa, con las dos nuevas facultades, han crecido las carreras, el posgrado hoy en día es de una importancia increíble en aquellos años 60 o inclusive 70. Es algo que viene más que todo de los años 90 y el presente siglo. El segundo punto que quería comentar, que ya lo señaló el profesor Horacio Torres, es que ya la historia ha recogido la reforma Patiño y sus efectos en toda la universidad. Hay dos textos que hablan de ella. Voy a mencionar en primer lugar un texto que se presentará dentro de 2 días en este mismo recinto, titulado La Facultad de Minas 1970-2012. Ya existían varios libros de Alberto Mayor Mora, de Peter Santamaría, de José María Bravo, que llegaban hasta más o menos los años 70 o 80. De manera que hacía falta una historia de las últimas décadas. Y va entonces desde la década del 70 hasta 2012, cuando la Facultad de Minas cumple 125 años de historia. En ese libro, el profesor Luis Javier Villegas Botero dice lo siguiente: veamos con algún detalle la evolución que tuvo la Facultad de Minas en los años finales de la década de los 60. En diciembre de 1967, el Consejo Superior, en desarrollo de la reforma introducida por el rector José Félix Patiño en la Universidad Nacional, había agrupado a los profesores de la facultad en 4 departamentos: los de Ingenierías, Recursos Minerales,
Administración y Programación y Matemáticas y Física. A su vez, en la facultad empezaron actividades, varios programas académicos de reciente creación. En 1968, la maestría en Matemáticas Aplicadas y la carrera de Ingeniería Industrial, y al año siguiente las de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Química, a las que se sumó la licenciatura en Matemáticas. O sea, destaca el profesor Villegas Botero que esa dinamización que se dio en la facultad permitió desarrollar nuevos programas y, como lo dice más adelante, la aparición de los programas de posgrado. El segundo libro cuya cita quiero presentar en este momento es el de Pamela S. Murray. Ella escribió un libro basado en su tesis doctoral que se publicó inicialmente en inglés y que en 2012 la facultad, con la traducción del profesor Néstor Castro, vertió al castellano. Ella le dedica un buen párrafo que me gustaría que el doctor José Félix Patiño conociera, porque hace una información histórica que vale la pena dilucidar. Dice la profesora Murray: esto nos lleva a los cambios que ocurrieron en la Facultad de Minas en los años 60, especialmente aquellos que anticiparon la transformación del sistema general de la Universidad Nacional hacia fines de la década. Esas reformas surgieron un patrón similar al establecido en la Universidad del Valle en Cali. Esta, fundada en 1945, había ganado un reconocimiento como pionera en Colombia y América Latina al adoptar la organización y los métodos típicos de las universidades norteamericanas, apartándose así del modelo europeo, que por entonces había caracterizado a las universidades de América Latina. El modelo norteamericano, es decir, el estadounidense, incluía los departamentos como unidades básicas de la vida académica en vez de las facultades, un programa de estudios generales, programas de estudios de posgrado, dependencia del profesorado asalariado de tiempo completo, planes de desarrollo profesoral y programas de extensión a la comunidad. Todas estas características habrían de aparecer eventualmente en la Facultad de Minas. Ello estaba enraizado en la experiencia de la facultad. Espero que más adelante el doctor Patiño de pronto nos comente sobre ese antecedente que yo no conocía. Es decir, que antes de la reforma Patiño en la Universidad Nacional, ya la Universidad del Valle había introducido la departamentalización allá en sus sedes en Cali. El último aspecto que quiero comentar se relaciona con algunas críticas que ha recibido la reforma. Cuando yo estaba de rector de la Universidad Nacional, presidí un consejo académico en el cual se tocó el tema de la reforma Patiño. Estamos hablando de unos 20 años, un poco más después de la reforma. Yo tomé la palabra y hablé sobre las bondades de la reforma, lo que había significado como modernización de la institución, y cuando terminé, el entonces decano de Derecho tomó la palabra para decir que no estaba de acuerdo con el rector, que él no creía en las bondades de esa reforma. De pronto sería bueno que el doctor José Félix hiciera algo de memoria y viera qué dificultades tuvo la reforma en el caso particular de la Facultad de Derecho, pues después de 20 años todavía seguía diciendo que no era conveniente y a lo mejor ni departamentos ni ninguna integración habría hecho. Y la segunda, no crítica, sino de pronto una clarificación, la hace Jorge Arias de Greif. Él fue rector encargado muchos meses de la Universidad Nacional, profesor de largos años y director del Observatorio Astronómico, creo que varias décadas. Él dice que la reforma Patiño tiene como fundamento el informe ATCO, que el profesor Horacio mencionó hace poco. Ese informe dio lugar a unas movilizaciones y protestas en las universidades colombianas porque se veía como una injerencia
de agencias de Estados Unidos en la vida académica del país. Me gustaría de pronto que el doctor José Félix comentara qué relación pudo tener con el informe ATCO. El doctor Arias de Greiff, estoy hablando de un reportaje que él concede al profesor Carlos Enrique Ruiz, director de la revista LEP, en Manizales. En el último número de la revista aparece ese largo reportaje muy bello de una personalidad atrayente, importantísima, Jorge Arias de Greiff, de esa familia de Greiff a la que tanto le debe Colombia en diversos campos. En ese reportaje él no solo habla del antecedente del informe Atkin, sino que luego dice que había un aspecto ajeno al informe que fue decisivo, y es que los departamentos tendrían como obligación propiciar el progreso, el avance del área respectiva. Y él dice que eso fue lo decisivo para el futuro de la universidad, y que lo que hoy se vive de investigación de posgrados y doctorados tiene ese lejano origen. Que en la reforma Patiño se dijo que una función central del departamento no era solo prestar servicio a las carreras que necesitasen de esa área del conocimiento, lo cual se siguió haciendo, sino desarrollar vida propia, avanzar y progresar en investigación y en extensión. Yo diría, profesor Torres, que estos serían los elementos que dejaría sobre la mesa para una discusión. Muchas gracias, profesor Darío. Usted ha planteado una serie de preguntas, pero además seguramente el doctor José Félix Patiño tendrá unos comentarios. Quisiera darle la palabra, doctor José Félix, para responder estas preguntas y comentarios sobre la reforma. Por supuesto. Primero, permítame que haga unos comentarios a la excelente presentación del profesor Valencia. Sí, la reforma, por supuesto, ha tenido a través de los años críticas, y eso es lógico que ocurra cuando se trata de una cosa tan profunda como fue esa reforma. Permítame que les eche un cuentico. Yo he tenido una relación muy estrecha con la UNAM y hace unos 3 años, 4, estaba en México dando alguna conferencia, y cuando ya regresaba para el hotel me pidieron que recibiera 2 estudiantes de la UNAM, no de medicina, que querían hablar conmigo sobre la reforma que se había hecho en la Universidad Nacional. Los recibí en el hotel cuando ya tenía mis maletas en la mano para irme, y me sorprendió que estos muchachos me dijeron: estamos haciendo una tesis sobre las reformas de la educación superior en América Latina, y hemos encontrado que la más profunda y la más duradera fue la de la Universidad Nacional en los años 60, cuando usted era rector, y la consideramos como la reforma más trascendental de la educación superior desde la reforma de Córdoba en 1918. A mí me pareció realmente un poco exagerado eso, pero eso se repitió aquí en la Universidad Nacional en Bogotá, cuando Moisés Wasserman, como rector, me hizo un reconocimiento muy generoso cuando se cumplía también algún aniversario de la reforma. Y lo mismo me ocurrió con 2 estudiantes de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional que habían revisado la literatura y habían visto que se había hecho en cuanto a reformas, verdaderas reformas, porque esa palabra se usa con mucha generosidad y no se hace una reforma, se hacen algunos cambios, pero se lo llama reforma. Pero verdaderas reformas que cambien estructuralmente y que cambien la orientación de una institución son pocas. Y los mismos me hicieron el mismo comentario. Yo me he puesto a mirar también la literatura, a ver qué otras reformas importantes
de fondo se han hecho en América Latina, y creo que la que se logró en la Universidad Nacional, no por mí, sino por un equipo excelente de dirección, de rectoría que tuve, y que tuvo un apoyo enorme del estudiantado. Cuando se planteó la reforma en la primera asamblea estudiantil, como comentó el profesor Valencia, en esa época estábamos viviendo una agitación tremenda, hasta el punto de que en el Congreso de la República se creó una comisión para saber qué hacer con la Universidad Nacional, que parecía ingobernable, y pensaban que o se privatizaba, o se la cambiaba, o se la cerraba, y se creó una comisión. Esa comisión fue la que terminó produciendo la Ley 65 de 1963. En esa época de esa agitación tan tremenda, algunos estudiantes se fueron a la guerrilla. Dos de ellos murieron fusilados en la guerrilla. Se planteaba un cambio fundamental de la universidad, un cambio de modelo que iba a llevar a la universidad a un rumbo diferente, y como se ha dicho muy bien por el profesor Valencia, con fundamento en que el departamento es la unidad básica, y en la integración, y como se dijo, de las 27 facultades que yo encontré, pudimos reducirlas a 11, 3 de ellas a cargo de lo que pudiéramos llamar la cultura general, los estudios generales que en ese momento se introdujeron como parte del modelo curricular. Y las 3 facultades se integraron, y ahora, oyendo al profesor Valencia y recordando cómo en Medellín esto trascendió en la forma que fue escrita, que me parece que es una demostración muy buena de lo que sí fue positivo de la reforma al llevar a esa integración que permitió una reestructuración completa de la sede de Medellín. Y eso que allá vivieron ustedes en Medellín, y yo visité Medellín en varias ocasiones, pues lo vivíamos aquí. Allá ustedes tenían 3 facultades y aquí teníamos 27. Entonces la situación aquí pues era muy complicada, muy difícil, y la primera vez que se le planteó a los estudiantes en la asamblea estudiantil que íbamos a proponer una reforma que necesitaba un recurso económico muy grande, necesitaba un presupuesto nacional muy grande, muy superior al que teníamos, y además fondos extranjeros, y que íbamos a solicitar dineros del gobierno de los Estados Unidos en lo que se llamaba la Alianza para el Progreso, del Banco Interamericano de Desarrollo y de las fundaciones norteamericanas. Por supuesto, ustedes se imaginarán que la primera reacción de los estudiantes fue: este señor que viene graduado de la Universidad de Yale, pues le va a entregar la universidad al imperialismo norteamericano. Y era la primera vez que un rector entraba a una asamblea estudiantil, que eran muy violentas y muy vociferantes. Yo creo que cuando entré no sabían qué hacer conmigo, si saludarme o despedirme, pero en todo caso hice el planteamiento con una reacción muy negativa. Yo les he contado aquí que yo consideré que el diálogo con los estudiantes era indispensable, y en aquella época existía un instrumento que a mí me parece que la universidad debe considerar revivirlo. Es lo que se llamó el Consejo Superior Estudiantil, que estaba en la Ley 65 de 1963.
ese consejo estaba formado por los representantes en los diferentes consejos de facultad. Y yo me reunía con el consejo y luego los invitaba a almorzar e hicimos un almuerzo de trabajo cada 15 días en el salón del Consejo Superior y luego cada 8 días. Y los estudiantes, en la medida que conocieron lo que se estaba haciendo, se convirtieron en los más fuertes defensores de la reforma, que por supuesto tuvo muchísimos opositores. Al mismo tiempo que aquí en Bogotá teníamos el apoyo de personas tan importantes como el padre Camilo Torres, como Orlando Faz Borda, que por esa época era el decano de la antigua Facultad de Sociología, de Hans Herpert de la Facultad de Ciencias, y de varios otros muy importantes profesores. Había un gran número de profesores y sobre todo de decanos que se oponían a la reforma, porque consideraban que su facultad dejaba de ser facultad para convertirse en un departamento, y ellos consideraban que eso era disminuir su estatus. De manera que la reforma, yo les puedo decir que fue posible realmente gracias al apoyo del estudiantado. Y permítanme, no me quiero hacer demasiado largo, pero permítanme que les diga que yo creo que en este momento estamos viviendo algo similar. En aquella época, la universidad, pues en ese estado de turbulencia permanente, de pugnacidad y de algo muy curioso que a mí me parecía rarísimo, y es que el estudiante consideraba que las directivas eran sus enemigos. No los veía como sus amigos, sino como sus enemigos. En aquella época, pensar en cambiar las cosas era realmente muy difícil, porque cada facultad tenía una identidad propia, y así como el profesor Valencia acaba de describir la situación en Medellín, era igualita en Bogotá. Eran facultades que no tenían relación entre sí, 27 de ellas, igualito de lo que pasaba, de lo que usted describió en Medellín. Cuando se planteó la integración, se planteó sobre la base del concepto de que una cosa es la cultura general y otra cosa es el adiestramiento profesional. Y la cultura general, que está encargada de los llamados estudios generales o educación liberal, está formada por las tres grandes facultades: la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Artes. Eso pues es universal. Y luego están las facultades profesionales, como lo puede ser Derecho y lo puede ser Ingeniería o Medicina. Pero se hizo en la reforma un cambio curricular que se basaba en dos cosas. Primero, introducir los estudios generales al comienzo de la formación profesional, de manera que los profesores de las facultades integradas de ciencias humanas y de artes daban los cursos para los estudiantes, por ejemplo, de medicina o de ingeniería, en los primeros semestres en lo que se llama educación liberal o formación del ciudadano a través de la cultura general. Y sobre ese fundamento se creaba el programa profesional para formar ingenieros o para formar abogados o para formar médicos, pero partiendo de la persona culta que había recibido por lo menos 3 y ojalá 4 semestres de estudios generales. Era muy diferente entonces entrar a la Universidad Nacional desde el colegio y entrar por los estudios generales para luego seguir ahí mismo o pasar a una facultad profesional, a lo que entonces había que era entrar del colegio directamente a la facultad profesional.
En el caso de medicina, el estudiante salía del colegio y desde el primer año estaba tomando anatomía y todas las materias de medicina. Ahora no, ahora el estudiante entraba a tener estudios generales durante mínimo 3 semestres y en algunos casos 4 semestres, y sobre eso se construía el currículum profesional. Esto desafortunadamente fue desmontado progresivamente y hoy queda apenas un residuo, y yo creo que nosotros vamos a tener que regresar a eso. Si me lo permiten, ¿qué fue lo que ocurrió con derecho en mi época? Me acuerdo que estuvimos discutiendo mucho si derecho debería ser parte de ciencias humanas. Y los abogados más importantes de Bogotá, todos ellos profesores de la Universidad Nacional, me invitaron, realmente me hicieron una encerrona en el Club de Abogados aquí en Bogotá para demostrar que era equivocado integrar derecho con ciencias humanas y que era equivocado quitarles economía, porque se graduaban en aquel momento como abogados y economistas. El doctor Carlos Llares Restrepo, quien fue secretario de la Facultad de Derecho y egresado de la Universidad Nacional, era abogado y economista de la Universidad Nacional. Y ahora economía pasaba a ciencias humanas. Entonces, desde esa época, la Facultad de Derecho no tuvo mucha simpatía por la reforma, pero de todas maneras se mantuvo como facultad profesional, igual que medicina o ingeniería, para darles el ejemplo. Lo del informe Atcon, si me permiten responder. No, el informe Atcon es una radiografía de lo que era la Universidad Latinoamericana en aquella época. Y yo les he dicho aquí en el León de Grave, estuve con los estudiantes, más de 1000 de ellos, la semana pasada, les dije esto, les dije, miren, lo que tuvimos en aquella época fue un peligro muy grande, que le pasara a la universidad pública lo que le pasó a la educación secundaria. Que la educación secundaria pública, cuando yo estaba en el colegio, yo estaba en el Gimnasio Moderno, que es un colegio privado, en aquella época los colegios oficiales eran los mejores de Colombia. Me acuerdo del Camilo Torres, por ejemplo, me acuerdo en Tunja del colegio de Boyacá, en Sogamoso del colegio de Sugamuxi, eran colegios de primer orden, magníficos. ¿Qué pasa hoy? Que los colegios privados son los de mejor calidad que los colegios oficiales. Y hace 50 años le dije a los estudiantes, esta universidad es de ustedes, es la universidad que les permite a ustedes salir adelante en la vida, es la universidad que les va a dar la oportunidad de servir a su país y de servir a la sociedad. Pero las universidades privadas se están desarrollando y allá no hay desorden, allá no hay huelgas y allá todo es progreso. Nosotros gastamos tiempo en desórdenes, en huelgas, y la imagen que nosotros damos es la imagen de las pedreas en aquella época en la calle 45 con la carrera 30, hoy en la calle 26. Y si no nos cuidamos, la universidad pública, que es la mejor, y siempre decía la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la UIS en Bucaramanga, son universidades prácticamente de clase mundial, pero vamos a perder ese puesto y nos vamos a volver de segunda clase si seguimos peleando entre nosotros mismos con una pugnacidad interna que es destructiva, pensando que en la universidad se puede hacer política. Y les relataba la semana pasada a los estudiantes que Salvador Allende,
en Chile, en un discurso memorable le dijo a los estudiantes: la revolución no se hace desde las aulas universitarias, la revolución se hace cuando uno se ha formado bien en la universidad y sale a actuar en el terreno político. De manera que yo sí pienso que estamos en este momento viviendo algo similar. La Universidad Nacional, que en el ranking sigue siendo la primera en Colombia, se nos están acercando las universidades privadas, y si no ponemos orden en la universidad, y si no la podemos volver a poner en el primerísimo lugar, nos va a pasar como en la educación secundaria, que la universidad pública se vuelve de segunda clase. Miren ustedes, a mí me ha producido profunda preocupación que cuando se anunciaron las 10.000 becas de Serpilo Vale, 85% de los estudiantes prefirieron ir a la universidad privada que a la universidad pública. Eso es algo muy preocupante, tremendamente preocupante. Y es muy preocupante que cuando yo miro el ranking de las universidades y veo por qué la Universidad Nacional, aunque se mantiene en primer lugar, ya le están pisando los talones. ¿Cuál es el punto que nos hace más débiles? El punto es ese que se llama reconocimiento o prestigio por la sociedad. Y es que lo miden por el número de personas egresadas de la universidad que ocupan cargos directivos en el sector público o en el sector privado. Hace 50 años, todos los ministros, menos uno, eran egresados de la Universidad Nacional. Hoy no tenemos un ministro egresado de la Universidad Nacional en el gabinete. Hoy, ¿cuántos de los empresarios de las grandes empresas son egresados de la Universidad Nacional? Entonces, para nuestros estudiantes, que son los más brillantes del país, que son la verdadera esperanza del país, porque son una élite intelectual, porque creo que se presentaron algo así como 130 y pico mil solicitudes de admisión para entrar menos de 10.000. Tenemos una clase, unos estudiantes privilegiados, son superinteligentes. Tenemos que esos egresados tienen que ser los que manejen el país, porque tienen una conciencia social, porque tienen una visión del país diferente que le da la universidad pública. Y yo sí quiero, y como tengo 88 años y ya tengo pasos de animal grande, que lo siento cada vez más cerca, tengo que hacer un llamado al estudiantado, sobre todo, a que pongamos la Universidad Nacional en orden, que nos pongamos de acuerdo y que saquemos adelante nuestra universidad para volverla a poner en el sitio número 1 indiscutible, que compitamos con la Universidad de Antioquia, con la Universidad del Valle en excelencia académica, pero que no nos desgastemos en todas esas reuniones que hacemos en la universidad pública, sobre todo en la Universidad Nacional. Aquí no cabe la política, cada uno de nosotros tiene su partido político, pero aquí lo que cabe es la excelencia académica y nada más que la excelencia académica. ¿Para qué? Para que nuestros egresados sean los mejores hombres y las mejores mujeres de Colombia, los que puedan dirigir el país. Si no logro, antes de irme para el otro mundo, lo que hice hace 50 años, ese llamado al estudiantado, para que con nosotros sacáramos la universidad adelante, y lo logramos, entonces yo veo el futuro de la Universidad Nacional muy oscuro. Si seguimos en la pugnacidad interna,
si seguimos dando la impresión de que la Universidad Nacional son los grafitis y son las pedreas en la calle 26, no vamos a salir adelante. Pero si nos ponemos de acuerdo, volvemos a tener la universidad como ustedes, que fueron estudiantes en aquella época, y se acuerdan que logramos que la ciudad universitaria volviera a ser llamada la Ciudad Blanca, porque otra vez los edificios estaban blancos y estaban libres de grafitis, porque eso significaba que era un ambiente grato para el estudiante, y el estudiante defendió su universidad. Yo hago un llamado a los estudiantes de ahora a que me acompañen en ese recuperar de la universidad, en que haya un sentimiento de pertenencia y que estén seguros de que es la universidad la que les va a dar la llave del éxito en la vida y la posibilidad de servir a su país. Perdónenme que haga esas consideraciones, pero considero que las debo hacer porque en cierto modo estoy viendo que estamos viviendo cosas muy parecidas a las que vivimos hace 50 años. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Félix, por ese excelente mensaje que estoy absolutamente seguro todos quienes queremos y nos comprometemos con esta universidad y con el país lo compartimos. Creo que tenía una pregunta, profesor Darío. Debemos agradecer al doctor José Félix su exposición y desear que nos siga acompañando muchos años más. El llamado que nos hace es de gran trascendencia, porque la pugnacidad en el interior de la institución no es aceptable. En el etos de la universidad está la capacidad de que se discutan las posiciones más opuestas, pero siempre argumentadas y respetando unas reglas de discusión que son superiores a las partes que discuten. Ese llamado del doctor José Félix al diálogo es importantísimo y me recuerda que durante su rectoría ese reconocimiento del Consejo Estudiantil también se dio en Medellín. El doctor Patiño Restrepo recordará su decano aquí en la Facultad de Minas, el doctor Peter Santamaría, de indeleble huella en la vida de nuestra facultad. Él aplicó esa misma política de respeto y diálogo con el estudiantado. Fue una época de gran agitación, recuerden ustedes los ecos de la Revolución Cubana, mayo del 68, la guerra de Vietnam, etcétera, y aquí se dio ese diálogo y hubo asambleas concurridísimas por parte de los estudiantes y muy respetuosas. En segundo término quería hablar del fortalecimiento de las humanidades. Eso cobra mucho sentido porque en el mundo de hoy hay una tendencia a suprimir o disminuir las humanidades en los currículos académicos por considerarlas no rentables. En aquella época la reforma tuvo su incidencia en el fortalecimiento de las ciencias sociales, de las humanidades, del arte. Y aquí la Facultad de Minas tuvo un programa de humanidades pionero en el país que lamentablemente ha desaparecido. Finalmente, el doctor José Félix hablaba de la vigencia de la reforma hoy en día. Yo quisiera comentar que la Facultad de Minas en un momento dado suprimió los departamentos y los volvió escuelas e institutos, pero hace poco volvió a los departamentos. Yo quisiera preguntarle al señor decano que nos diga cuál fue la razón para suprimir los departamentos y que luego volvieran, demostrando su vigencia 50 años después de la reforma.
Sí, en efecto, doctor Valencia, cuando en esta administración nos dedicamos a hacer el ejercicio de actualizar nuestra estructura académico-administrativa, que para el momento no estaba alineado con los principios del Estatuto General actual de la Universidad, que es del año 2005. Entonces, durante el año 2011, con el equipo directivo que nos acompañaba en ese momento, pues se hace un profundo estudio de la mirada desde las áreas del conocimiento, cómo agrupar esas áreas del conocimiento que se tenían en la facultad y que pues por supuesto estaban ya muy consolidadas, y la respuesta que encontramos no solamente en lo que habíamos revisado de la reforma Patiño, que para ese momento tenía aproximadamente unos 45 años de existencia, sino los ejemplos que en el mundo hay en relación con el concepto de la departamentalización, nos lleva entonces a que si lo que queríamos era de nuevo reunir las áreas del conocimiento y agruparlas de esa manera, pues la respuesta administrativa a la misma era volver al tema de los departamentos, como una respuesta que efectivamente iba a inducir claramente a que esas áreas del conocimiento, o en este caso los profesores, los grupos, se reunieran de acuerdo con eso, y eso nos llevó a que de nuevo entonces hoy tengamos una estructura académico-administrativa en la Facultad de Minas donde los profesores están reunidos por áreas de conocimiento en unos departamentos, y eso llevó a que algunos profesores inclusive tomaran la decisión de moverse de unidades académicas básicas para identificarse con el área de conocimiento donde más relación tuvieran en el momento. Bueno, quiero mencionar un poquito que me tocó vivir la reforma como estudiante en los años 70. Había 3 facultades, la Facultad de Agronomía, Arquitectura, donde era el ITM, y lógicamente la Facultad de Minas. La reforma afectó socialmente a los estudiantes. ¿Por qué? Porque la departamentalización nos puso a migrar. Entonces teníamos que subir a Minas, a ver física, a ver cálculos, ir a Arquitectura a ver dibujo, y los de Minas y Arquitectura tenían que bajar a Ciencias Agrarias a ver Humanidades. Y lógicamente en esa época pues las vías no eran tan buenas. Teníamos un carro de escalera que era el que nos traía acá a la Facultad de Minas, un bus que le decíamos como el bus de los bandidos, porque era un bus viejo que lo único que le sonaba era todo menos el pito. Pero nos integrábamos como universidad, porque nosotros estando abajo lógicamente no conocíamos los estudiantes de otras facultades. La departamentalización nos permitió conocer estudiantes de la Facultad de Minas, de Arquitectura, docentes de otras facultades, y yo creo que cambió un poquito socialmente también el entorno de la institución. Lógico, el problema del transporte nos lo dejó la reforma, todavía se la debemos y todavía lo tenemos ahora peor, pero eso es parte, digamos, de los logros de esa reforma, que los estudiantes nos integramos realmente como una sede, lo que no existía antes de la reforma. Profesor Horacio, ¿puedo hacer ahí un comentario? Sí, por supuesto, doctor Patiño. Sí, en realidad, si uno piensa desde el punto de vista puramente filosófico, digamos, ¿qué es lo que mueve el progreso académico? ¿Qué es lo que mueve el interés en la investigación y la ciencia? Pues uno tiene que aceptar que entre los diferentes instrumentos que uno pudiera poner a consideración, el departamento termina siendo el mejor de ellos, porque es el departamento realmente el que concentra la inteligencia, el talento, y hace la investigación en el campo que le corresponde, y eso se irradia al resto de la facultad o de la universidad. De manera que a mí me parece que la persistencia del departamento
es importante, y yo creo que el departamento como tal va a ser inmortal en la estructura universitaria. Ustedes me contaban, me decía el profesor Valencia que en la Universidad del Valle se había planteado la estructura con base en los departamentos. Sí, la Universidad del Valle tuvo una influencia muy grande, sobre todo en la educación médica, pero también en la educación universitaria en general. Por esa época se creó la Facultad de Medicina, y precisamente hoy tuve la dolorosa noticia de la muerte de Gabriel Velázquez Palau, quien fue el primer decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle, quien hizo la primera Facultad de Medicina de América Latina que se desprendió del modelo europeo y tomó el modelo anglosajón o el modelo norteamericano. Cuando yo regresé al país, después de estar 10 años en Yale, yo me había ido en el 4º año de medicina aquí en la Nacional, cuando vino el 9 de abril, me propusieron en la Fundación Rockefeller que me fuera para la Universidad del Valle, pero yo tenía pues compromisos acá y regresé a Bogotá. En la Universidad del Valle, con la Facultad de Medicina muy moderna, con departamentos, con investigación, con trabajo comunitario, se le dio el comienzo a la revolución verdadera que se hizo en la educación médica en Colombia y que luego se extendió a la América Latina. Yo llegué cuando ya todo eso estaba comenzando. Gabriel Velázquez era la persona que impulsaba todo eso. Nos unimos con otros decanos de medicina y sacamos adelante una reforma en la educación médica que realmente no era sino aplicar a la Facultad de Medicina lo que estábamos proponiendo para el resto de la universidad. De manera que sí, la Universidad del Valle tiene ese mérito que hay que reconocerle, sobre todo en el campo de la educación médica, y a Gabriel Velázquez, su primer decano, quien murió ayer en Cali, hay que reconocerlo como la persona que impulsó esa reforma de la educación médica. El señor vicerrector nos habló de algo muy importante, la integración de los estudiantes. Hay una anécdota muy bella del ilustre rector Gerardo Molina. Seguramente viendo esa dispersión de facultades, no existía la ciudad universitaria y entonces promulgó una norma. En la mesa del comedor de las residencias estudiantiles no pueden sentarse estudiantes de la misma facultad ni de la misma región de Colombia. Y nos hizo un llamado también el doctor José Félix sobre la no participación de la universidad en la lucha política, sobre todo esa de carácter partidista. La universidad es muy vulnerable si se va a ese escenario y se tiene la amenaza de entronizar la politiquería en la institución. El deber de la universidad, como él lo dijo, es formar de la mejor manera a los estudiantes para que como egresados contribuyan al cambio. Y ella misma promover el estudio y en la posible solución de grandes problemas nacionales. Pero eso es responsabilidad de los profesores y son los profesores particulares los que hacen los estudios y dan sus opiniones, no son opiniones oficiales de la universidad, eso no existe. La responsabilidad es de quienes hagan los estudios y propongan la solución. Gracias, doctor. Profesor Horacio, Sí, sí. Me encanta, el profesor Horacio, me permite interrumpir. Es que me encanta lo que acaba de decir el profesor Valencia, es que realmente
ese es el mensaje que tenemos que llevar a los estudiantes. En este momento no hay duda que la Universidad Nacional está en una situación realmente de crisis. Tenemos problemas grandes, tenemos que mejorar nuestros ingresos a partir del erario público, como debe ser, no seguir haciendo contratos. La universidad no se debe volver una entidad contratista, si bien es cierto que muchos de los contratos son buenos desde el punto de vista de extensión y aún de la investigación. No puede ser que la Universidad Nacional tenga que volverse contratista para poder sobrevivir. Yo les preguntaba a los estudiantes la semana pasada, ¿ustedes creen que en la Universidad de Oxford se hacen contratos para ver si las carreteras de Inglaterra están bien o para ver si el puente de Londres se cae? No, nosotros estamos en un momento crítico. Tenemos que tener un mejor presupuesto de la nación y tenemos que ver los contratos con un criterio académico, contratos que sirvan como extensión universitaria, pero no contratos para tener que cuadrar el presupuesto, porque entonces nos vamos a volver sencillamente una entidad contratista y esa no es la función de la universidad. Y yo sí creo que lo que usted dice, profesor Valencia, es lo que el estudiante debe saber. Su futuro, en términos de su capacidad para cambiar el país, depende de la educación que reciba en la Universidad Nacional. Y si esa es buena y el país se la reconoce, va a ocupar las posiciones de dirección que necesita el país y va a poder cambiar el país. Pero si es egresado y la sociedad lo ve como que es el producto de una universidad donde solo reina el conflicto y la pugnacidad y la politiquería, pues ese estudiante ya graduado, ya como profesional, no va a poder competir con los egresados de las universidades privadas. Estamos viviendo un momento crucial y me da pena decirlo porque cuando uno a esta edad habla siempre se puede pensar que es que uno piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero creo que tengo que decirlo. Hoy, 50 años después, siento que estamos en una situación muy parecida, que la universidad tiene que darse cuenta de su situación y que sobre todo el estudiantado tiene que volverse realmente un ejército para que solo reine en la universidad el propósito académico, la formación propia para que salga a ser un profesional que sirva a Colombia, que sea orgullo para Colombia. Y ese es el llamado que le quiero hacer a los estudiantes y quiero ya solicitarle al señor rector, que ya lo he hecho, autorización para reunirme con los representantes en los diferentes consejos de las facultades aquí en Bogotá para transmitirles ese mensaje. Muchas gracias, doctor José Félix. Posterior a la reforma del año 65 es indudable que hubo acciones políticas académicas que se tomó desde el Consejo Superior Universitario que fortalecieron posteriormente académicamente a la Universidad Nacional y hoy no gratuitamente estamos en el primer lugar como Universidad Nacional. Ello fue, por ejemplo, que más de 700 profesores, dentro de los cuales nos incluimos, nos dieron soporte desde la misma universidad para hacer estudios no solamente en el país con maestrías, sino en el exterior con doctorados. Y cuando se analizan los actuales grupos de investigación consolidados, básicamente fueron producto de toda esta política de conocimiento de otras formas o una forma que no conocíamos
de hacer investigación en otros países. Sin embargo, queda una pregunta cuando oigo al doctor José Félix Patiño. Usted dice, los departamentos comunidad académica base es inmortal. Sin embargo, quienes hemos hecho investigación, y usted la ha hecho mucho, doctor Darío, pues vemos que muchas de las temáticas sobre las cuales trabajamos no tienen que ver exclusivamente con la profesión. En el caso suyo, y hacia allá va la pregunta, doctor Darío, los grandes problemas que hoy vivimos, por ejemplo, en el área de generación hidráulica, pues básicamente tienen que ver es con desplazamientos de comunidades, o sea, un problema de sociología, de antropología, un problema de medio ambiente y obviamente también el problema de la parte profesional hidráulica. La pregunta que queda rondando es si esos departamentos que son fundamentalmente profesionales y que fueron base de la reforma de hace 50 años, hoy están vigentes cuando hay ya una nueva visión en cuanto a esa actividad que para hace 50 años no existía, que era la investigación, y usted muy bien lo decía, lo hacían muy pocos y a nivel individual y hoy se hace a nivel de grupos de investigación. Precisamente los grupos de investigación salen muy asociados a los departamentos y la investigación deja de ser algo individual para volverse algo colectivo, que es algo ya completamente sabido. El problema que plantea el profesor Horacio es el trabajo interdisciplinario, sobre lo cual hay mucha literatura y se habla mucho de administración. Para mí eso tiene una solución muy sencilla. El trabajo interdisciplinario se da en concreto, alrededor de un proyecto o de un problema. Entonces, se va a estudiar el desarrollo hidroeléctrico de Hidroituango. Entonces, los diversos departamentos que tienen que ver con la magnitud de un trabajo interdisciplinario aportan sus profesores. Y los profesores se encuentran alrededor de algo concreto. No es literatura ni administración, es el proyecto el que los convoca, el que los reúne y los pone a interactuar. Aquí en la Facultad de Minas tienen unos seminarios interesantísimos que han introducido el trabajo interdisciplinario en concreto. Los estudiantes se reúnen alrededor de un proyecto, de un problema, un diseño, y entonces se convoca a estudiantes de diversas áreas, de diversas facultades. Entonces yo repito, el trabajo interdisciplinario no es un problema de literatura, de administración, sino de hacerlo en concreto, alrededor de un proyecto, la resolución de un problema. Como ustedes pueden apreciar, Horacio. Es un diálogo abierto y por eso le doy la palabra al doctor José Félix. Profesor Horacio, ¿me permite hacer un comentario Sí, a lo que acaba de decir el profesor Valencia, que me parece perfecto, está muy claro? Sí, en la construcción de la estructura universitaria uno tiene que pensar en el departamento y tiene que pensar no solamente en la interdisciplinariedad, sino también en la transdisciplinariedad. En tal forma que nosotros contemplamos también desde esa época la creación de los institutos o de los centros de investigación especial, por ejemplo en la Facultad de Ciencias Económicas, que persiste hoy día, que existe, de manera que la investigación fundamentalmente la impulsa el departamento, pero la investigación puede ser interdisciplinaria, transdisciplinaria, y se podría pensar en algunos casos específicos en la creación de esos institutos o centros que yo creo que han servido bien dentro de la estructura universitaria moderna.
Cuando planteamos la cátedra Patiño Restrepo, pues era básicamente abrir un espacio de discusión sobre la educación superior en Colombia, pero específicamente en la Universidad Nacional. Y ustedes lo que han visto aquí es precisamente el cumplimiento de esa metodología de un diálogo abierto entre lo que creemos cada uno de nosotros debe ser la universidad. Aunque no lo hemos usado en conferencias anteriores, pues a mí me gustaría, aprovechando el auditorio de hoy en la sede de Medellín, si hay preguntas, comentarios sobre lo que se ha venido discutiendo hoy en día, cedo el micrófono para preguntas o comentarios. Sí. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta al profesor Darío Valencia, que además de lo que nos hablan los libros sobre la reforma, para usted, ¿cuál ha sido el cambio más relevante que se ha presentado aquí en Medellín gracias a esta? Creo haberlo comentado en mi intervención. La integración de disciplinas y profesiones dispersas, la integración de estudiantes, de facultades, y que eso permitió fortalecer la sede. Era imposible que en la llamada seccional, con 3 facultades totalmente desconectadas, cuyo diálogo era exclusivamente con Bogotá, pudiera darse el carácter de sede. Tenía que haber un mínimo de identidad, de integración, y esa sede ya con esa integración exigió y obtuvo una vicerrectoría, que ya era clave para desarrollar la vida académica de la seccional, convertida en sede. Y esa sede ya fortalecida hizo posible la aparición de 2 facultades nuevas, que yo considero es tal vez un hecho de enorme trascendencia, posiblemente el más trascendental de la segunda mitad del siglo XX en Medellín. La aparición de facultades que fortalecerían las ciencias naturales, las exactas, las ciencias sociales, las humanidades, las artes, etcétera. Y yo diría, repitiendo algo que mencionaba el profesor Horacio, que la departamentalización fue el germen para los grupos de investigación, para pasar de la investigación como algo marginal, de personas que en cierto sentido se veían como excéntricas, por allá solitarios en un laboratorio, en unos escritorios, se pasara a lo que es el concepto universal. El conocimiento avanza colectivamente. Entonces los departamentos, que además de prestar el servicio, insisto, se crearon para fortalecer una determinada área del conocimiento científico o profesional, permitió que despegara la investigación en esos departamentos y se pasara al trabajo colectivo y más tarde, como ya se ha mencionado, a un trabajo que fuera interdisciplinario. Y tal vez el segundo mensaje que quiero dejar sobre efectos, como me pregunta allí el estudiante, es que en Colombia el trabajo doctoral se inició con mucho retraso. El primer doctorado en ingeniería en Colombia apenas ocurrió en los años 90, cuando en países hermanos como Chile, Argentina, incluso Venezuela, tenía ya décadas de existencia. Y ese primer doctorado en ingeniería en Colombia se realizó aquí, en la Facultad de Minas, el doctorado en recursos hidráulicos. Entonces, todos estos son efectos no inmediatos, muchos de ellos mediatos y seguramente acompañados de otras medidas, de otras políticas, pero la departamentalización fue un germen que enriqueció y tuvo ecos hasta nuestros días. Si hay alguna pregunta o comentario en el auditorio.
Doctor José Félix Patiño, si hay algún comentario de parte suya para finalizar. No, señor, solamente presentar un saludo de despedida al señor vicerrector, al señor decano, y al profesor Valencia y profesor Horacio. Creo que ha sido para mí muy estimulante oír cómo la reforma se aplicó en Medellín en forma fructífera y benéfica. Sí, recuerdo muy bien al doctor Peter Santamaría, quien fue uno de los que más apoyó la reforma. Y con mucha frecuencia él estuvo aquí en Bogotá y con él hablamos sobre esto. Fue una persona que realmente dio brillo a Colombia. Muchas gracias a todos ustedes. Para finalizar nuevamente, muchas gracias, doctor Darío Valencia, William, Carlos, a todos ustedes, invitarlos para que el 28 de abril, a esta misma hora, nos acompañen con otra charla desde ya auditorio en Gerardo Molina, para no centralizar tanto en Minas. Y nuevamente les comento de todas estas discusiones, diálogos, comentarios, charlas, talleres. Estamos elaborando documentos que van a quedar en forma de libro que esperemos esté en el segundo semestre para conocimiento de todos ustedes. Nuevamente muchas gracias y buena tarde.